El viento aullaba como un lobo herido entre las colinas rojas de Arizona. La arena azotaba el rostro de Ethan McCall, que apenas lograba mantener los ojos abiertos mientras guiaba a su caballo por el viejo camino de la frontera. No era hombre de buscar problemas. Había tenido suficientes en la guerra y en las cantinas. Solo quería llegar a su cabaña antes de que el cielo se desplomara sobre la tierra. Pero el destino no suele pedir permiso para cambiar los planes de un hombre. Un relámpago cruzó el horizonte, iluminando algo a la distancia. Una figura oscura, inmóvil, atada a un poste. Al principio creyó que se trataba de un animal, quizás un caballo abandonado. Pero cuando el trueno rugió segundos después, el resplandor siguiente le mostró la verdad. Era una mujer. Ethan tiró de las riendas y su caballo se encabritó, asustado por el viento. Descendió cubriéndose el rostro con el sombrero y avanzó a pie. La arena se le metía en la boca, el polvo le raspaba la garganta. A medida que se acercaba, distinguió el brillo metálico de unas cadenas y un cuerpo temblando bajo una manta hecha jirones. Cuando por fin la alcanzó, se arrodilló frente a ella. «Santo cielo», murmuró. Era joven, tal vez de unos 20 años. Su piel morena, su cabello negro empapado de polvo y sangre. Llevaba las muñecas y tobillos encadenados. En su cuello, una marca de hierro reciente. Los ojos, grandes y oscuros, lo miraban con el mismo miedo con que se mira a un lobo. Ethan no entendía por qué alguien dejaría a una persona así, encadenada en medio del desierto. Pero en el fondo, sí lo sabía. Los hombres podían ser peores que las tormentas. «Tranquila. No voy a hacerte daño», dijo, alzando las manos lentamente. Ella no respondió, ni siquiera pestañeó. El viento rugía y las cadenas tintineaban con cada ráfaga. Ethan desenfundó su cuchillo y comenzó a trabajar en los grilletes. El metal estaba tan caliente que casi quemaba los dedos. Ella intentó alejarse sin fuerza, gimiendo algo en apache que él no comprendió. «Si te quedas aquí, morirás», le dijo cortante, mientras rompía el último eslabón. Ella cayó hacia adelante, exhausta, y él la atrapó antes de que golpeara el suelo. Durante un instante el mundo se quedó en silencio. Solo el sonido del viento, el corazón de ella latiendo contra su pecho y la conciencia de que en ese momento su vida había cambiado sin retorno. Ethan la envolvió con su abrigo y la cargó hasta su caballo. La mujer estaba semiconsciente, murmurando palabras sueltas, nombres, plegarias o recuerdos. Él no entendía, pero su tono bastaba para sentir el peso del dolor que cargaba. La tormenta empeoró. La arena se volvía una pared viva que los empujaba hacia el abismo. Ethan apenas podía ver a 1 metro de distancia, pero conocía los caminos de memoria. Sabía que si seguía el cauce seco del arroyo, llegaría a su cabaña antes de la medianoche. Horas más tarde, empapado y exhausto, divisó la luz débil del farol que había dejado colgado en el porche. Bajó con cuidado del caballo, abrió la puerta de un golpe y entró con la joven en brazos. La depositó sobre la cama temblando de frío y encendió el fuego. Solo entonces la vio bien. Sus labios estaban partidos, sus mejillas marcadas por el sol y la soga. Pero había algo en su rostro, una dignidad feroz que lo hizo apartar la mirada casi con vergüenza. «No sé quién te hizo esto», murmuró mientras limpiaba sus heridas. «Pero no lo permitiré de nuevo». Ella entreabrió los ojos y por un instante pareció querer decir algo. Solo susurró una palabra que él no entendió antes de caer dormida. Ethan se sentó junto al fuego observándola. Sabía que había cometido una locura. Si el ejército o los colonos del pueblo se enteraban de que había ayudado a una apache fugitiva, lo ahorcarían sin juicio. Pero no podía abandonarla. No después de verla así. El viento seguía soplando afuera, pero dentro de la cabaña había calma. Ethan la cubrió con una manta y miró hacia la ventana empañada. La tormenta pasaría, sí, pero la sensación en su pecho, una mezcla de culpa o curiosidad y algo más profundo que no quería nombrar, acababa de comenzar. Afuera, el trueno rugió una vez más, y el vaquero comprendió, sin saber por qué, que aquella mujer no era una pasajera del destino, era el destino mismo, y acababa de entrar en su vida sin pedir permiso. El amanecer llegó con un silencio denso, apenas roto por el crujido del fuego moribundo. Ethan McCall abrió los ojos después de una noche casi sin dormir. Afuera la tormenta había dejado un paisaje cubierto de polvo y ramas arrancadas. Adentro la cabaña olía a humo, cuero húmedo y a algo que no podía nombrar, vida. La mujer seguía allí, dormida en su cama. Aún respiraba con dificultad, pero el color regresaba poco a poco a su rostro. Su piel dorada contrastaba con las sábanas blancas y su cabello negro se derramaba sobre la almohada como una sombra viva. Ethan se levantó en silencio, la observó unos segundos y apartó la mirada. No quería que pareciera que la vigilaba, aunque en realidad no podía dejar de hacerlo. Puso agua a calentar en una olla vieja. Mientras el vapor subía, recordó su rostro la noche anterior. Los ojos asustados,
las cadenas, la palabra extraña que murmuró antes de desvanecerse. Intentó repetirla en voz baja, pero sonaba torpe en su lengua. Cuando la mujer despertó, fue como si el aire cambiara. Ethan se volvió y la encontró sentada, la manta cubriéndole los hombros, los ojos fijos en él. No dijo nada. Solo lo observaba, como si tratara de descifrar si seguía siendo enemigo o salvador. «Buenos días», dijo él, intentando un tono amable, aunque la voz le salió ronca. «No te preocupes. Estás a salvo aquí». Silencio. Ella no respondió. Ni siquiera pestañeó. Ethan suspiró y se acercó despacio con un cuenco de agua. «Bebe un poco», le ofreció. La mujer dudó. Lo miró, luego miró el agua, como si en ese gesto simple pudiera esconderse una trampa. Finalmente tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió con cautela. Cada sorbo parecía una decisión de vida o muerte. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ethan. «Nada. ¿Sabes inglés?», insistió. Ella apartó la mirada encogiéndose, y por primera vez Ethan notó las marcas en sus muñecas, cicatrices viejas, otras recientes. Eran la historia de su silencio. Algo dentro de él se tensó. No era solo compasión, era rabia. Una rabia tranquila, contenida, pero tan real como el polvo que cubría sus botas. Durante el día, Ethan trabajó afuera, cortó leña, arregló la cerca y revisó las huellas que la tormenta había borrado. No quería que nadie supiera que tenía compañía, y mucho menos quién era esa compañía. De vez en cuando, la miraba por la ventana. Ella permanecía quieta, siempre alerta, observando cada objeto en la cabaña como si tratara de entender el mundo de aquel hombre blanco que la había rescatado. Al caer la tarde, cuando el sol tiñó las montañas de cobre, Ethan volvió con un poco de carne seca y pan. La mujer seguía en el mismo sitio, envuelta en la manta. Dejó el plato sobre la mesa y dijo: «Puedes comer. No haré preguntas». Ella lo miró y por un segundo creyó ver en sus ojos una chispa, no de gratitud sino de desafío. Tomó el plato y comió lentamente sin apartar la vista de él. Después el silencio regresó. Ethan se sentó frente al fuego afilando su cuchillo, fingiendo indiferencia. Pero sentía su mirada. Era una sensación extraña, como si el aire se espesara cada vez que respiraban el mismo oxígeno. Cuando cayó la noche y las llamas bailaron en la chimenea, Ethan rompió el silencio otra vez. «Mañana te llevaré al pueblo si quieres. Hay un médico allí». Ella levantó la cabeza y por primera vez habló. Su voz era baja, grave, llena de una dignidad que cortaba el aire. «No, pueblo no». Ethan se quedó quieto. Ella lo miró fijamente y repitió con esfuerzo: «No pueblo. Matarme allí». Ethan sintió un escalofrío. Su acento era fuerte, sus palabras torpes, pero el mensaje era claro. Alguien o todos querían verla muerta. «Está bien», dijo él finalmente. «No iremos al pueblo». Ella asintió y bajó la vista. Por un momento el silencio entre ambos fue distinto. No era miedo ni distancia, era entendimiento. Dos almas de mundos opuestos que por una noche compartían el mismo fuego. Antes de dormir, Ethan le alcanzó una manta más gruesa. «Si necesitas algo, estaré aquí», le dijo. Ella lo miró largamente, con una expresión imposible de descifrar, y luego señaló el cielo a través de la ventana. «Tormenta». Otra vez susurró. Y entonces Ethan comprendió. No hablaba solo del clima, hablaba del mundo que los perseguía, de la tormenta que de una forma u otra volvería por ellos. Él se recostó junto al fuego sin cerrar del todo los ojos. Sabía que esa mujer no hablaba mucho, pero cada silencio suyo parecía decir más que 1000 palabras. Y en algún rincón del alma, aunque no lo admitiera, ya no quería que se marchara. La noche cayó lenta sobre la pradera, cubriendo la cabaña con un manto de sombras. El viento se había calmado, pero el aire seguía cargado de presagio. Ethan McCall colocó más leña en el fuego y miró hacia el rincón donde la mujer apache dormía. O eso pensaba. El resplandor naranja de las brasas apenas iluminaba su rostro. Dormía con una quietud inquietante, como quien está acostumbrado a fingir el sueño por supervivencia. Cada respiración era leve, medida. Ethan lo notó, y no pudo evitar preguntarse qué clase de infierno había atravesado esa mujer para dormir con los músculos aún en guardia. Salió al porche. El cielo era una cúpula de estrellas silenciosas y el desierto olía a tierra mojada por la tormenta pasada. Respiró hondo intentando limpiar la mente, pero no podía. La imagen de ella lo seguía incluso con los ojos cerrados. Su mirada, sus cicatrices, su voz rota diciendo: «No pueblo, matarme allí». Esa no era un hombre sentimental, pero algo en esa frase lo había marcado. Había visto mujeres apaches antes en tiempos de guerra. La mayoría no regresaba. Esa, sin embargo, había sobrevivido. Y eso para él significaba algo. Regresó adentro. El fuego crepitó cuando cerró la puerta y en ese mismo instante escuchó un sonido seco, un leve roce.
La mujer ya no estaba en la cama. Ethan se tensó. Instintivamente llevó la mano al revólver, pero no lo desenfundó. Escuchó pasos suaves, apenas perceptibles, acercándose por detrás. Se giró despacio. Ella estaba de pie, envuelta en la manta, con un cuchillo en la mano. «Detente», dijo Ethan sin moverse. Los ojos de la mujer relampagueaban a la luz del fuego. No había odio, solo miedo. Un miedo viejo, profundo, el que se queda grabado en los huesos. «No quiero lastimarte», dijo él con voz baja. Ella dio un paso más, el cuchillo temblando entre sus dedos. El silencio era tan denso que se oía el crepitar de una brasa cayendo sobre el suelo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó ella al fin. Ethan sintió la pregunta clavarse como un dardo. No era desconfianza lo que había en su voz, sino un cansancio que venía del alma. «Porque estabas muriendo», respondió después de un momento. «Y porque ya he visto morir demasiada gente en este maldito territorio». Ella lo observó, buscando mentira en su tono, pero solo encontró cansancio. Bajó lentamente el cuchillo. «Los hombres blancos no ayudan», susurró. «Yo no soy como la mayoría. Todos dicen eso». Ethan bajó la cabeza, aceptando el golpe. No podía culparla. El mundo le había enseñado razones para no confiar en nadie. El silencio volvió, pero esta vez más suave, como si algo se hubiera aflojado entre ellos. Ella dejó el cuchillo sobre la mesa, sin apartar la vista de él, y se sentó junto al fuego. Ethan la imitó manteniendo cierta distancia. Durante un largo rato no dijeron nada. El fuego los separaba, pero también los unía. Dos mundos distintos, reflejados en las mismas llamas. «¿Cómo te llamas?», preguntó él al fin. Ella tardó en responder. Sus ojos se movieron hacia el fuego y en voz baja dijo: «Nayeli. Significa te deseo suerte». Ethan asintió saboreando el nombre. «Suerte. Es justo lo que nos falta». Ella alzó la mirada y por primera vez sonrió apenas. Una sonrisa triste, breve, pero real. «Tal vez no. Tú aún estás vivo». Ethan soltó una carcajada ronca. «No sé si eso es suerte o castigo». Ella lo observó un instante como si estuviera leyendo lo que había detrás de esa risa y luego murmuró algo en apache. La lengua sonaba como un susurro de viento, dulce y melancólico. «¿Qué dijiste?», preguntó él. «Le hablé al fuego. Le pedí que no te lleve esta noche». Ethan se quedó en silencio. Algo en su pecho se apretó. Había pasado años luchando contra los hombres y contra su propio destino, pero nadie le había deseado protección desde hacía mucho. La noche avanzó. Ella se quedó dormida junto al fuego, recostada sobre la manta. Ethan la cubrió sin hacer ruido. Por un momento la miró en paz. No como una fugitiva ni como una mujer apache, sino como alguien que había regresado de la muerte y aún tenía una chispa de vida. Él se acostó también cerca del fuego. Afuera los coyotes aullaban en la distancia. Antes de cerrar los ojos la escuchó murmurar dormida: «No me dejes». Y aunque Ethan no estaba seguro de si lo había dicho para él o para el sueño, respondió en voz baja, casi sin pensarlo: «No me iré». Entonces el vaquero comprendió lo que temía desde el primer día. Ya no era libre. No porque ella lo hubiera atado, sino porque su silencio lo había atrapado de una forma más profunda que cualquier cadena. El sol se alzaba sobre las colinas, pero su luz traía más inquietud que calma. Ethan McCall estaba en el corral, ensillando su caballo, cuando un presentimiento frío le recorrió la espalda. El silencio era demasiado perfecto. Ni un pájaro, ni el crujido de un arbusto, ni siquiera el murmullo del arroyo cercano. Solo el viento. Y esa sensación de que algo o alguien lo observaba entró a la cabaña. Nayeli estaba despierta, sentada junto al fuego, tallando un trozo de madera con un pequeño cuchillo. Su rostro, antes sereno, se volvió tenso al verlo entrar. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, notando el cambio en su expresión. Ethan se quitó el sombrero y lo lanzó sobre la mesa. «No lo sé, pero no me gusta ese silencio allá afuera». Nayeli se levantó lentamente. «Los hombres vienen». Ethan la miró desconcertado. «¿Cómo lo sabes?». Ella tocó el suelo con la palma y cerró los ojos. «El suelo habla. Los caballos, 4, tal vez 5». Ethan se asomó por la ventana y su corazón se encogió. A lo lejos, levantando una estela de polvo, se acercaba un grupo de jinetes armados. Los uniformes eran claros, aunque el sol los desdibujara. «Soldados. Demonios», susurró Ethan. Su mente trabajó rápido. No podía dejar que la encontraran allí. La habían marcado como fugitiva. Si la descubrían en su casa, lo colgarían por traidor. «Escucha», dijo con firmeza. «Vas a bajar al sótano. Quédate allí, quieta, sin hacer ruido». Ella lo miró con desconfianza. «¿Y tú?». «Yo hablaré con ellos». «Ellos matan. No si creen que soy uno de los suyos». Nayeli dudó, pero el tono de su voz la convenció. Ethan la condujo hasta una trampilla bajo el suelo de madera. «No salgas, pase lo que pase». Ella asintió, pero antes de bajar tomó su mano.
Sus dedos estaban fríos, pero el contacto fue como una chispa. No mientas demasiado, dijo. Los espíritus no protegen a los mentirosos. Ethan sonrió de lado. Entonces, reza para que hoy estén ocupados. La trampilla se cerró justo cuando el sonido de los cascos retumbó frente a la cabaña. 5 ginets, polvo, sudor y un olor a pólvora que el viento no podía disimular. El líder, un hombre fornido con bigote canoso, desmontó sin pedir permiso. «McCall», gritó. «Bonita casa tienes aquí». Ethan salió al porche fingiendo calma. «Coronel Briggs, qué sorpresa verlo por estos caminos». «No tanta». El coronel le lanzó una mirada aguda. «Buscamos a una mujer apache. Escapó hace 3 días del fuerte Bowie. Peligrosa, dicen. Cuchillo rápido». «No he visto a nadie por aquí», respondió Ethan con naturalidad, apoyando una mano en el poste del porche. El coronel escupió al suelo. «Dicen que mató a un sargento y a 2 soldados». Ethan no se inmutó, aunque la noticia le atravesó el pecho. Si es cierto, debe estar muy lejos para ahora. La tormenta borró todas las huellas. Briggs avanzó un paso. Y sin embargo, el fuego de tu chimenea huele reciente. Ethan sonrió apenas. Hace frío en las noches. El coronel lo estudió unos segundos más, desconfiado. Luego chasqueó los dedos. Uno de sus hombres entró sin pedir permiso. Ethan lo siguió con la mirada, rezando en silencio para que Nayeli no hiciera el más mínimo ruido. Los segundos se alargaron como horas. El soldado registró la mesa, las mantas, la cama, y luego sus botas resonaron sobre las tablas, justo encima del sótano. Ethan sintió que el corazón le martillaba el pecho. El soldado se agachó, golpeó el suelo con el rifle. Nada. «Todo limpio, coronel», dijo al fin. Briggs bufó. «Perdimos el tiempo». Ethan soltó un suspiro apenas audible. «Si la mujer pasa por aquí, la veré venir», dijo. «Le aseguro que le avisaré». Briggs lo miró con una sonrisa fría. «Más te vale, McCall. No querrás que el ejército te confunda con uno de ellos». Cuando por fin se marcharon, Ethan esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Luego abrió la trampilla. Nayeli salió pálida, con los ojos brillantes por la adrenalina. «Ellos te creyeron», susurró. Ethan la miró serio. «Por ahora. Pero volverán. Y la próxima vez no preguntarán». Ella lo observó, como si en su rostro buscara una decisión que ya se había tomado. «Entonces, ¿me echarás?» Ethan se quedó callado. «No», dijo al fin con voz baja. «Si te echo, te matarán. Si te quedas, me matarán a mí». Nayeli lo miró fijamente sin pestañear. «Entonces morimos juntos». El viento volvió a soplar, haciendo chocar la puerta del granero. Ethan no respondió, pero en su mirada había algo claro. Ya no podía entregarla, aunque el precio fuera su propia vida. El silencio volvió a la cabaña, pero ya no era el mismo. Había algo nuevo en el aire, una mezcla de miedo, alivio y un lazo invisible entre ambos que ningún juramento podría romper. Ethan McCall sabía que había cruzado una línea. Ocultar a una fugitiva apache era traición. Y sin embargo, cuando miraba a Nayeli, no sentía culpa. Sentía propósito. Esa tarde, mientras ella lavaba sus manos en un balde de agua tibia, notó que una de las heridas de su brazo seguía abierta, supurando. «Déjame ver», dijo Ethan. Nayeli intentó ocultarla. «No duele». «No te pregunté eso». Su voz fue firme, pero no dura. Ella cedió, y él se acercó con una mezcla de cuidado y torpeza. Tomó un paño limpio, lo empapó en aguardiente, y cuando el líquido tocó la piel, ella se estremeció. «Arde», murmuró. «Significa que estás viva», respondió él con una sonrisa leve. La herida era fea. Un corte mal cerrado, probablemente hecho con una hoja sucia. Ethan la limpió con paciencia, concentrado en no causarle más dolor. Pero cada vez que sus dedos rozaban su piel, sentía una corriente extraña recorrerle el cuerpo. No era deseo todavía, era algo más puro y más peligroso. Compasión. Nayeli lo observaba en silencio, sus ojos oscuros llenos de desconfianza, pero también de una curiosidad tímida. «¿Por qué haces esto?», preguntó de pronto. Ethan levantó la mirada. «Porque alguien tiene que hacerlo. Podrías dejarme ir. Y podrías morir antes de llegar a la siguiente colina». Ella bajó la vista, callada. Por un momento el fuego en la chimenea pareció hablar por los dos. Ethan terminó de vendar el brazo. Amarró el paño y dijo: «Ahí está. No es mucho, pero sanará». Nayeli lo miró y dijo algo que él no esperaba. «Tú también tienes una herida». Ethan se rió. «¿Sí? ¿Dónde?». Ella señaló su pecho, justo donde el corazón latía bajo la camisa. «Ahí. No sangra, pero no se cura». El vaquero se quedó inmóvil. Esa frase lo atravesó más que cualquier bala. Recordó rostros del pasado, la guerra, la tumba de la mujer que había amado y perdido años atrás. Recordó jurarse nunca volver a sentir nada. Pero aquí estaba, frente a una mujer encadenada por el mundo,
diciéndole sin saberlo lo que más temía, que aún no estaba del todo roto. Tal vez tengas razón, admitió. Ella asintió levemente como si ya lo supiera, y el silencio volvió, pero ahora era distinto, tibio, lleno de algo que no sabían nombrar. Los días siguientes pasaron lentos. Nayeli recuperaba fuerzas, ayudaba a encender el fuego, a limpiar el corral, incluso a cuidar el caballo de Ethan, al que empezó a llamar Espíritu. A veces cantaba en su lengua mientras trabajaba, canciones suaves, antiguas, que hablaban de lluvia, de montañas, de regreso. Ethan la escuchaba sin interrumpir. Era la primera vez que una voz hacía que su casa pareciera un hogar. Una tarde, mientras el sol se hundía tras las rocas, Nayeli se sentó frente al fuego y dijo: «Cuando el alma tiene herida, el cuerpo no sana». Ethan se sentó frente a ella. «¿Y cómo se cura el alma?» «Con verdad», respondió ella sin dudar. «Y con alguien que no huya cuando te vea sangrar». Ethan la miró largo rato. No supo qué decir. Solo se inclinó y le pasó un mechón de cabello detrás de la oreja. Ella no se apartó. Durante unos segundos el mundo dejó de girar. Pero la paz en el desierto nunca dura. Esa noche Ethan salió al porche con el rifle en mano. Había visto algo moverse en la distancia. Una sombra, una luz breve, quizá un reflejo metálico. Sabía lo que eso significaba. Los soldados no se habían rendido. Los hombres que la buscaban estaban cerca otra vez. Entró sin hacer ruido. Nayeli lo esperó con los ojos abiertos, como si lo supiera. «Ellos regresan», dijo. Ethan asintió. «Sí, pero no volverás a esconderte sola». Ella lo miró fijamente. «¿Morirás por mí, vaquero?» Ethan sostuvo su mirada. «No pienso morir, Nayeli. Pero si alguien toca esta puerta, tendrá que pasar por encima de mí». Ella respiró hondo y por primera vez dejó que una lágrima rodara por su mejilla. No de miedo, de certeza. Mientras afuera el viento del desierto empezaba a soplar de nuevo, dentro de la cabaña, dos almas heridas compartían el mismo fuego, y la misma herida que, aunque invisible, empezaba a curarse solo cuando estaban juntos. El amanecer llegó sin calma. Ethan despertó antes que el sol, con esa sensación en el pecho que solo los hombres del desierto entienden, cuando el viento cambia de dirección y el peligro se huele antes de verlo. Se calzó las botas en silencio y salió al porche. El aire estaba inmóvil, demasiado quieto. A lo lejos, un grupo de buitres daba vueltas sobre una colina. Eso en el desierto nunca era buena señal. Tomó su catalejo del bolsillo y lo apuntó hacia el horizonte. 3 jinetes, avanzando despacio. Demasiado rectos, demasiado coordinados. Soldados, los mismos que habían arrasado el campamento apache días atrás. Y estaban siguiendo huellas. Sus huellas. Ethan apretó la mandíbula. No tenía mucho tiempo. Entró a la cabaña. Nayeli lo esperaba, ya despierta, como si sus sentidos hubieran sentido el mismo llamado. «¿Los viste?», dijo sin preguntar. «Sí, 3 hombres. A mediodía estarán aquí». Ella respiró hondo. «Entonces debo irme. Si me quedo te matarán». «No», dijo él tajante. «Si sales te atraparán». Nayeli lo observó. En su mirada había fuego, orgullo, miedo. «Mi pueblo dice que un águila no puede volar en jaula». Ethan respondió con calma. «Y el mío dice que un vaquero no abandona a quien salvó». Por un momento sus mundos chocaron en el silencio. Ninguno cedió, hasta que Ethan agregó más bajo: «No te escondo por compasión, Nayeli. Te protejo porque quiero hacerlo. Porque no voy a perderte». Eso bastó para que ella lo mirara diferente. No como a un enemigo, ni como a un salvador, sino como a alguien que estaba dispuesto a pelear junto a ella. Pasaron las horas preparando la defensa. Ethan llevó los caballos a un cañón cercano, los ocultó entre matorrales. Cargó el rifle, revisó el revólver y colocó trampas en el camino de acceso. Nayeli, pese a su herida, ayudó sin quejarse. Cortó ramas, preparó agua e incluso afiló un viejo cuchillo. Era la calma antes de la tormenta. Mientras trabajaban, ella rompió el silencio. «Ellos no me buscan solo por escapar». Ethan la miró con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?» «Vi algo que no debía ver». Ethan esperó. Ella continuó con voz baja. «Los soldados mataron a mujeres y niños que se habían rendido. Yo sobreviví porque me escondí bajo los cuerpos». Él sintió un nudo en la garganta. Nayeli siguió. «Cuando los jefes apaches lo sepan, la guerra volverá. Ellos no pueden dejar testigos vivos. Por eso no dejarán de buscarme». Ethan apretó los puños. «Entonces que lo intenten». Ella lo miró con ternura y dolor a la vez. «Morirás por algo que no te pertenece». «Tal vez», respondió él. «Pero a veces un hombre tiene que elegir de qué lado está». El viento sopló fuerte, como si el desierto mismo escuchara esas palabras. Cuando el sol estaba en lo alto, los cascos comenzaron a escucharse, lentos, seguros, acercándose. Ethan se colocó detrás del muro con el rifle preparado. Nayeli
Dentro sostenía el cuchillo. Las sombras se movieron entre la arena. 3 hombres bajaron de sus caballos. Uno de ellos gritó: «Sabemos que estás ahí, McCall. Entrega a la india y no te pasará nada». Ethan no respondió. El segundo hombre habló, burlón: «No vale la pena morir por una salvaje». Entonces Nayeli, desde dentro, murmuró algo en apache, una oración antigua como si llamara al viento y a los espíritus. Ethan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El fuego del hogar pareció avivarse solo. El primer disparo resonó. Una bala rozó el marco de la puerta. Ethan respondió con precisión. Una detonación limpia, certera. Uno de los soldados cayó. Los otros 2 buscaron cobertura. El tiroteo comenzó. El polvo se levantó, los cascos de los caballos relincharon y el sonido del metal llenó la mañana. Nayeli corrió hacia él con una manta húmeda, cubriéndolo del humo. Ethan disparaba sin pestañear, moviéndose con la calma de un hombre que ya había visto la muerte antes. En medio del caos, una bala atravesó la ventana y rasgó el hombro de Nayeli. Ella cayó sin gritar. Ethan dejó el rifle y corrió hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «Nayeli». Ella respiraba, pero la sangre manchaba su vestido. «Estoy bien», susurró. «Pero no dejes que crucen esa puerta». Ethan volvió a levantarse furioso. Cuando salió al porche, el último soldado trató de montar a su caballo. Ethan disparó una sola vez. El cuerpo cayó con un golpe seco sobre la arena. El silencio regresó. Solo el viento y el eco lejano de los disparos. Ethan volvió junto a Nayeli. La tomó en brazos. «Ya pasó. Ya estás a salvo». Ella lo miró con los ojos vidriosos, sonriendo apenas. «Te dije que no me dejarías ir». Él apretó su mano, sintiendo la sangre tibia entre sus dedos. «Ni aunque el desierto me lo ordene», susurró. Afuera, los buitres comenzaron a alejarse. El peligro había pasado, por ahora, pero ambos sabían que la guerra recién comenzaba. La herida de Nayeli ardía como fuego. Ethan la cargó fuera de la cabaña justo antes de que el cielo estallara en una tormenta de arena. El viento rugía como un animal salvaje, levantando cortinas de polvo que cegaban la vista y borraban el mundo entero. Él apretaba los dientes, caminando contra la corriente del desierto con la mujer entre los brazos. No había tiempo para pensar, solo para sobrevivir. Llegaron a una vieja mina abandonada, una grieta en la roca que ofrecía refugio del viento. Allí, Ethan la recostó con cuidado, improvisando un lecho con su chaqueta. El eco de los truenos resonaba en las paredes y el aire olía a tierra mojada y sangre. «Sigue conmigo, Nayeli», murmuró mientras presionaba la herida. «No cierres los ojos». Ella lo miró, débil pero lúcida. «No tengo miedo». «Yo sí», confesó él. Ethan rasgó una parte de su camisa y la usó como venda. La herida era profunda pero limpia. Si lograba detener la hemorragia, había esperanza. Sus manos temblaban, no de cansancio, sino de temor a perderla. La tormenta golpeaba afuera con furia. El viento silbaba por las grietas como si el desierto se lamentara. Dentro, solo la respiración de ambos llenaba el silencio. Nayeli habló con voz baja, casi un susurro. «Mi pueblo dice que cuando una tormenta se desata, los espíritus caminan entre nosotros». Ethan, sin apartar la vista de su herida, respondió: «¿Y qué dicen esos espíritus hoy? Que no estoy sola». Ethan levantó la mirada. En sus ojos había algo que no había visto antes: calma. A pesar del dolor, Nayeli sonreía. Él apartó un mechón de su frente sin pensar, y por un instante el mundo se redujo a ese gesto. «No deberías hablar», dijo él. «Si no hablo ahora, puede que no lo haga después». Su tono era sereno, pero la intención era clara. Ethan sintió un nudo en la garganta. «No digas eso, vas a vivir. Escúchame, vaquero». Sus dedos rozaron su mano. «Si no salgo de esta tormenta, prométeme algo». Ethan negó con la cabeza. «No quiero promesas que suenen a despedida». «Entonces prométeme que recordarás mi nombre, que no dejarás que los tuyos me borren como borraron a los míos». El vaquero la miró largo rato, luego asintió apretando su mano. «Lo juro, Nayeli». «Dilo completo», insistió ella con una fuerza que parecía venir de otro lugar. Él respiró hondo y dijo despacio: «Te lo juro, Nayeli del Río Rojo, hija de las montañas». Una lágrima rodó por su mejilla y en medio del estruendo del viento sonrió. «Ahora los espíritus saben tu voz». Afuera, la tormenta rugió con más fuerza, como si el cielo quisiera arrancar la promesa de sus labios. Pero Ethan la mantuvo en sus brazos, firme. «No me importa lo que digan tus espíritus o los míos». Su voz temblaba. «No pienso dejar que mueras aquí». La lluvia empezó a caer, pesada, golpeando la entrada de la mina.
El agua corría por las piedras como lágrimas del desierto. Ethan encendió una pequeña fogata con los últimos fósforos. La llama titilaba débilmente, apenas suficiente para calentar el aire. Durante horas no habló. Solo se quedó a su lado mojando su frente con agua, repitiendo su nombre en voz baja como un rezo. Hasta que finalmente el amanecer asomó entre los nubarrones. Nayeli seguía viva. Su respiración era débil pero constante. Ethan exhaló por primera vez en toda la noche, sintiendo cómo el miedo se disolvía con el primer rayo de luz. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Sigue lloviendo?, preguntó. Ya no. Entonces sobrevivimos. Ethan sonrió cansado. Sí, y ahora empieza lo difícil. Ella lo miró confusa. ¿Qué es más difícil que sobrevivir? Él bajó la mirada. Seguir juntos cuando todo el mundo querrá separarnos. Por un instante ambos guardaron silencio. Entonces Nayeli se incorporó con esfuerzo y dijo con voz firme: si el destino me dio esta segunda vida, no será para huir. Sus ojos brillaron como el amanecer que entraba por la grieta. No me esconderé más, Ethan. Esta vez lucharé. El vaquero la observó. Esa determinación era más fuerte que la tormenta misma. Entonces lucharé contigo, respondió. Afuera, el sol empezaba a filtrarse entre las nubes. El desierto, lavado por la lluvia, olía a tierra nueva. Y en la entrada de la mina, dos siluetas se alzaban contra la luz, no como fugitivos, sino como aliados. Un vaquero y una mujer apache, unidos por la tormenta y por una promesa que ninguno rompería jamás. El sol regresó con fuerza, y con él el desierto volvió a su silencio. La tormenta había dejado atrás un paisaje transformado. El polvo era barro, los cactus goteaban, y el aire olía a hierro y esperanza. Ethan ayudó a Nayeli a montar sobre Espíritu, su caballo más fiel. Aún estaba débil, pero se negaba a ser cargada. «No soy una carga, vaquero», dijo con una sonrisa apenas visible. «No», respondió él ajustando la montura. «Eres la razón por la que sigo respirando». El camino de regreso al rancho fue largo y silencioso. Los rastros del enfrentamiento aún eran visibles, casquillos, huellas de sangre seca y el olor a pólvora que ni el viento había podido borrar. Ethan sabía que no podían quedarse mucho tiempo, pero primero necesitaba respuestas. Al llegar, notaron algo extraño. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Ethan levantó el rifle. «Quédate detrás de mí», susurró. Entraron despacio. La mesa volcada, las sillas rotas, las trampas movidas. No había nadie, pero todo olía a intrusión. Alguien había estado allí. Ethan inspeccionó el suelo. Las huellas eran frescas, botas de suela dura, no de soldado, sino de civil. Y en Milontes-Intens, la repisa entre los frascos, encontró algo que lo heló. Una medalla de latón con una estrella tallada. Era del sheriff Caldwell. «El sheriff estuvo aquí», murmuró. Nayeli lo miró con el ceño fruncido. «¿Amigo tuyo?» «Lo fue. Pero ahora». «No lo sé». Ethan sabía lo que eso significaba. Caldwell había encontrado el rastro. Y si el sheriff sabía, pronto el ejército también. El precio de su promesa acababa de llegar. Esa noche el fuego crepitaba con un sonido inquieto. Nayeli estaba sentada junto a la ventana mirando las estrellas. «Tu gente confía en la ley», dijo. «La mía confía en los signos del cielo». Ethan, limpiando su rifle, respondió sin mirarla. «La ley de aquí no protege a los que no tienen nombre ni tierra». Ella giró hacia él con una mirada que cortaba más que cualquier cuchillo. «Entonces, ¿por qué confías en ella?» Ethan dejó el rifle a un lado. «Porque una vez lo hice, antes de conocer lo que hay detrás de los uniformes». Nayeli bajó la vista. «El sheriff vendrá por ti también». «Sí». Su tono era sereno pero firme. «Porque creen que ayudé a una enemiga». Ella se acercó apoyando su mano sobre la mesa. «No quiero que mueras por mí». «Ya te lo dije, Nayeli». Ethan se levantó. «No se trata de morir por ti. Se trata de vivir sin mentiras». Sus miradas se cruzaron. No había palabras que alcanzaran. Solo un silencio denso cargado de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. Entonces Nayeli dio un paso más. Cuando un apache promete, su alma queda ligada a esa palabra. «Tú hiciste una promesa, Ethan McCall, y no pienso romperla». «Entonces escucha esto», dijo ella poniéndose frente a él. «Si caes, yo no huiré. Moriré contigo». Ethan sintió un golpe seco en el pecho. No era miedo. Era algo más profundo. El reconocimiento de un lazo que ya no podía desatarse. «No hables de morir», susurró acercándose.
Habla de qué haremos cuando todo esto termine. Ella lo miró con una leve sonrisa. ¿Y qué será eso? Tal vez un lugar donde nadie nos persiga, donde tu nombre no signifique peligro. Ella inclinó la cabeza. Eso no existe. Entonces lo construiremos, dijo él. Por un instante, el tiempo se detuvo. El viento entró por la ventana, moviendo el cabello de Nayeli, y la llama del fuego iluminó sus rostros tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. No se besaron. No hacía falta. Ambos sabían que algo mucho más fuerte los había unido. Al amanecer, Ethan fue al corral. Los caballos estaban nerviosos, y en la distancia, sobre una colina, vio un destello, un reflejo metálico, un lente. Alguien los vigilaba. Corrió adentro. Nayeli, recoge tus cosas. Tenemos que irnos. ¿A dónde? Al norte, a las montañas. Nadie nos seguirá por esos pasos. Mientras preparaban los caballos, Ethan notó algo clavado en la puerta. Una hoja de papel doblada, sujeta con una bala. La desdobló y leyó en voz alta. Te di mi palabra de amigo, McCall. Pero si no entregas a la mujer antes del amanecer, vendrán por los dos. Sheriff Caldwell. Ethan apretó el papel furioso. Nayeli lo observó en silencio. Entonces ya no hay vuelta atrás, dijo ella. Él asintió montando su caballo. No, ya no. Y mientras el primer rayo de sol caía sobre el desierto, dos figuras se alejaron rumbo a las montañas, dejando atrás el rancho, las leyes y todo lo que conocían. El precio de la promesa se había pagado. Pero lo que les esperaba allá arriba aún no tenía nombre. El amanecer llegó gris y helado. Ethan caminaba en silencio, con el cuerpo cansado y el alma más pesada que el rifle sobre su hombro. La nieve cubría todo, ocultando las huellas del enfrentamiento, pero no podía borrar el eco del disparo que seguía resonando dentro de él. Caldwell había muerto, y con él, la última parte de su vida anterior. Nayeli caminaba detrás, envuelta en pieles. Apenas hablaba, pero su mirada era firme. Sabía lo que significaba el silencio de Ethan, no culpa, sino un duelo que no podía compartirse en voz alta. Horas después, la montaña comenzó a abrirse. Entre los riscos apareció una grieta estrecha, invisible desde lejos. Nayeli se detuvo respirando con asombro. Aquí es, susurró, el refugio de los espíritus. Ethan la siguió, desconfiado pero curioso. Entraron. El aire cambió. Ya no olía a nieve ni a miedo, sino a tierra vieja y fuego apagado. Dentro, la montaña ocultaba un santuario. Chozas de piedra, pinturas en las paredes, símbolos tallados que contaban historias antiguas. Un arroyo cristalino atravesaba el suelo, y en el centro, una hoguera apagada esperaba como si supiera que volverían a encenderse. Nayeli se arrodilló frente al círculo de piedra. Aquí descansan los nombres de mi pueblo. Su voz tembló, pero no de tristeza. Mi madre me trajo una vez cuando era niña. Me dijo que si alguna vez perdía el camino, los espíritus me lo mostrarían de nuevo. Ethan dejó el rifle y la observó. La luz tenue del lugar iluminaba su rostro con un resplandor sereno. Parecía parte del paisaje, como si el santuario hubiera estado esperándola desde siempre. Aquí estarás segura, dijo él finalmente. No, respondió Nayeli levantando la vista. Aquí estaremos los dos. Ethan frunció el ceño. No puedes quedarte aquí, Nayeli. No hay comida, no hay protección. Hay más protección aquí que en todo tu mundo, vaquero, replicó con calma. Los espíritus no abandonan a quien llega con el corazón limpio, él suspiró exasperado. No confío en espíritus. Ella sonrió apenas. Pero ellos sí confían en ti. Pasaron los días. Ethan cazaba ciervos y levantaba un refugio con ramas y pieles. Nayeli, por su parte, curaba su herida y encendía el fuego cada noche, entonando canciones antiguas que hacían vibrar el aire como si el viento respondiera. Una noche, mientras la nieve caía silenciosa fuera de la cueva, Ethan se sentó junto a ella. Aún sueño con él, confesó. ¿El hombre que mataste? Preguntó Nayeli sin juzgarlo. Ethan asintió. Era mi hermano, aunque no de sangre. Mi pueblo dice que cuando matas a alguien que amaste, su alma te acompaña hasta que perdones al cielo. ¿Y cómo se perdona al cielo? Dejando de odiarte a ti mismo, dijo ella suavemente. Ethan la miró. El fuego se reflejaba en sus ojos oscuros y por un instante sintió que no había frontera entre los dos. Solo ese calor, esa paz frágil que el mundo les negaba. Nayeli, murmuró. No sé qué soy ahora, ni hacia dónde ir. Ella extendió la mano y la puso sobre su pecho. Eres el hombre que eligió proteger una vida cuando todos elegían destruirla. Eso es más que suficiente. El contacto fue leve, pero el significado profundo. El corazón de Ethan latía bajo su palma, lento y fuerte, y por primera vez en años no quiso escapar de ese silencio. A la mañana siguiente, Nayeli lo despertó con una mirada seria.
Alguien ha estado aquí, dijo. Ethan se incorporó de golpe. ¿Cómo lo sabes? Ella señaló el arroyo. Una rama quebrada, huellas frescas sobre la nieve húmeda. No eran de animal. Eran humanas. No se encontraron, dijo él. No, susurró Nayeli. Nos siguen. Ethan revisó su rifle. ¿El ejército? No lo sé, respondió ella mirando hacia la entrada del refugio. Pero los espíritus están inquietos. El viento sopló dentro de la cueva, haciendo parpadear las llamas. Un sonido extraño resonó a lo lejos. El relincho de un caballo. Ethan apretó la mandíbula. Entonces no hay tiempo. Nayeli lo miró decidida. Esta vez no huiremos. Él la observó, sabiendo que no había forma de hacerla cambiar de opinión. Y comprendió que aquel santuario, más que un refugio, era un campo de prueba. Afuera, el sol comenzaba a derretir la nieve. Pronto, la montaña volvería a teñirse de rojo. El silencio en la montaña era engañoso. Desde la entrada del refugio, Ethan observaba el valle cubierto de escarcha. Nada se movía, pero su instinto le decía que algo o alguien estaba cerca. El aire olía a humo lejano. «A hombres. Están rastreando», murmuró. Nayeli, detrás de él, recogía las cosas que podían delatar su presencia. Pieles, restos de fuego, marcas de pisadas. «¿Cuántos crees que son?», preguntó. «Si es el ejército, una docena. Si son cazadores». Hizo una pausa mirando al horizonte. «Solo necesitan 2 buenos rastreadores». El viento cambió. Una ráfaga levantó la nieve del suelo y la arrojó sobre la entrada del refugio. Nayeli se estremeció. «Los espíritus intentan escondernos», dijo. Ethan no respondió. No creía en espíritus, pero agradecía el manto blanco que la montaña les ofrecía. Se adentraron más en la cueva hasta donde el arroyo subterráneo se perdía entre las rocas. Ethan revisó su rifle y dejó cargado el revólver. «Si llegan hasta aquí, no tendremos mucho margen», dijo, calculando distancias con la mirada. «¿Y si no los enfrentamos?», preguntó Nayeli. «Podríamos movernos al otro lado del río, donde los árboles cubren el paso». «No, si corremos nos seguirán. Si peleamos, quizás se detengan». Nayeli se acercó con el ceño fruncido. «¿Quieres morir aquí?». Ethan la miró fijamente. «No, pero no pienso dejar que te lleven». El silencio que siguió fue denso. Ella lo miró largo rato hasta que su expresión se suavizó. «No entiendes, Ethan. Si mueres, los espíritus me culparán. No te salvaron para perderte aquí». Él sonrió apenas. «No creo que me salvaran ellos, Nayeli. Creo que fuiste tú». Por un instante sus miradas se encontraron. El miedo, la nieve, los fantasmas, todo desapareció. Solo quedaron ellos dos sobrevivientes de mundos distintos unidos por algo que ni la guerra podía romper. El sol comenzó a caer. A lo lejos, los ecos metálicos de las herraduras se hicieron más nítidos. Ethan subió al borde del refugio y divisó movimiento entre los árboles. Hombres a caballo, con chaquetas azules y rifles. El ejército. Un mal presentimiento le recorrió el pecho. Nos encontraron, bajó de inmediato. «Toma esto», le dijo a Nayeli, entregándole una pistola pequeña casi oculta en su cinturón. «Apunta solo si tienes que hacerlo». Ella negó con la cabeza. «No mataré otra vez». «Entonces dispara al aire. O grita mi nombre». «Pero no te quedes quieta». Antes de que ella pudiera responder, el eco de una voz resonó en el valle. «Ranchero Ethan Moore, ríndase en nombre de la ley». Nayeli lo miró con pánico. «¿Te conocen?». «Sí», dijo él apretando los dientes. «Caldwell debió dejar informes». «Me acusan de traición por protegerte». Otra voz gritó desde afuera. «Entregue a la mujer apache y su vida será perdonada». Ethan soltó una risa amarga. «Siempre es la misma historia». «¿Qué harás?», preguntó Nayeli. «Lo que debía hacer desde el principio». Cargó el rifle y salió lentamente del refugio con las manos levantadas. El aire era gélido, cortante. Frente a él, una docena de soldados apuntaban desde el claro. El teniente, montado sobre un caballo negro, le habló con voz dura. «Sabíamos que la escondías, Moore. Dámela. No es asunto tuyo». Ethan respiró profundo. «No puedo». El teniente frunció el ceño. «Entonces muere como los apaches que tanto defiendes». El disparo sonó primero desde la montaña. Un soldado cayó. Otro gritó. Nayeli, desde el borde del refugio, había lanzado una flecha improvisada con una rama afilada. El caos estalló. Ethan corrió, disparando en ráfagas cortas usando las rocas como cobertura. Los soldados devolvieron el fuego. El aire se llenó de pólvora y gritos. En medio de la confusión, Nayeli gritó su nombre. Ethan giró justo a tiempo para verla caer herida en el hombro. «Nayeli», rugió abalanzándose hacia ella. El teniente apuntó de nuevo, pero Ethan lo derribó de un golpe antes de que pudiera disparar. El ruido cesó poco a poco. Los pocos soldados que quedaban retrocedieron, arrastrando a sus heridos.
El teniente, sangrando, murmuró con desprecio. «Morirás por ella, Moore». Ethan lo miró con una calma helada. «Tal vez, pero no hoy». Cuando el silencio regresó, Ethan llevó a Nayeli dentro del refugio. Ella respiraba con dificultad, el rostro pálido. Él apretó su mano con desesperación. «No me dejes», susurró. Ella abrió los ojos apenas. «No podría, aunque lo intentara», dijo con una sonrisa débil. «Ya te lo dije, vaquero. No te dejaré ir». Ethan bajó la cabeza vencido. Y por primera vez en mucho tiempo oró. No por él, sino por ella. Afuera, el viento aullaba como si los espíritus de la montaña velaran por los dos. Pero en el fondo, Ethan sabía que el peligro aún no había terminado. El silencio en la montaña era engañoso. Desde la entrada del refugio, Ethan observaba el valle cubierto de escarcha. Nada se movía, pero su instinto le decía que algo o alguien estaba cerca. El aire olía a humo lejano. «A hombres, están rastreando», murmuró. Nayeli, detrás de él, recogía las cosas que podían delatar su presencia. Pieles, restos de fuego, marcas de pisadas. «¿Cuántos crees que son?», preguntó. «Si es el ejército, 1 docena. Si son cazadores». Hizo una pausa mirando al horizonte. «Solo necesitan 2 buenos rastreadores». El viento cambió. Una ráfaga levantó la nieve del suelo y la arrojó sobre la entrada del refugio. Nayeli se estremeció. «Los espíritus intentan escondernos», dijo. Ethan no respondió. No creía en espíritus, pero agradecía el manto blanco que la montaña les ofrecía. Se adentraron más en la cueva hasta donde el arroyo subterráneo se perdía entre las rocas. Ethan revisó su rifle y dejó cargado el revólver. «Si llegan hasta aquí, no tendremos mucho margen», dijo, calculando distancias con la mirada. «¿Y si no los enfrentamos?», preguntó Nayeli. «Podríamos movernos al otro lado del río, donde los árboles cubren el paso». «No, si corremos nos seguirán. Si peleamos, quizás se detengan». Nayeli se acercó con el ceño fruncido. «¿Quieres morir aquí?». Ethan la miró fijamente. «No, pero no pienso dejar que te lleven». El silencio que siguió fue denso. Ella lo miró largo rato hasta que su expresión se suavizó. «No entiendes, Ethan. Si mueres, los espíritus me culparán. No te salvaron para perderte aquí». Él sonrió apenas. «No creo que me salvaran ellos, Nayeli. Creo que fuiste tú». Por un instante sus miradas se encontraron. El miedo, la nieve, los fantasmas. Todo desapareció. Solo quedaron ellos dos. 2 sobrevivientes de mundos distintos unidos por algo que ni la guerra podía romper. El sol comenzó a caer. A lo lejos, los ecos metálicos de las herraduras se hicieron más nítidos. Ethan subió al borde del refugio y divisó movimiento entre los árboles. Hombres a caballo, con chaquetas azules y rifles. El ejército. Un mal presentimiento le recorrió el pecho. Nos encontraron. Bajó de inmediato. «Toma esto», le dijo a Nayeli, entregándole una pistola pequeña casi oculta en su cinturón. «Apunta solo si tienes que hacerlo». Ella negó con la cabeza. «No mataré otra vez». «Entonces dispara al aire o grita mi nombre. Pero no te quedes quieta». Antes de que ella pudiera responder, el eco de una voz resonó en el valle. «Ranchero Ethan Moore, ríndase en nombre de la ley». Nayeli lo miró con pánico. «¿Te conocen?». «Sí», dijo él apretando los dientes. «Caldwell debió dejar informes. Me acusan de traición por protegerte». Otra voz gritó desde afuera. «Entregue a la mujer apache y su vida será perdonada». Ethan soltó una risa amarga. «Siempre es la misma historia». «¿Qué harás?», preguntó Nayeli. «Lo que debía hacer desde el principio». Cargó el rifle y salió lentamente del refugio con las manos levantadas. El aire era gélido, cortante. Frente a él, 1 docena de soldados apuntaban desde el claro. El teniente, montado sobre un caballo negro, le habló con voz dura. «Sabíamos que la escondías, Moore. Dámela. No es asunto tuyo». Ethan respiró profundo. «No puedo». El teniente frunció el ceño. «Entonces muere como los apaches que tanto defiendes». El disparo sonó primero desde la montaña. Un soldado cayó. Otro gritó. Nayeli, desde el borde del refugio, había lanzado una flecha improvisada con una rama afilada. El caos estalló. Ethan corrió, disparando en ráfagas cortas, usando las rocas como cobertura. Los soldados devolvieron el fuego. El aire se llenó de pólvora y gritos. En medio de la confusión, Nayeli gritó su nombre. Ethan giró justo a tiempo para verla caer, herida en el hombro. «Nayeli», rugió abalanzándose hacia ella. El teniente apuntó de nuevo, pero Ethan lo derribó de un golpe antes de que pudiera disparar. El ruido cesó poco a poco. Los pocos soldados que quedaban retrocedieron arrastrando a sus heridos. El teniente, sangrando, murmuró con desprecio. «Morirás por ella, amor». Ethan lo miró con una calma helada. «Tal vez, pero no hoy».
Cuando el silencio regresó, Ethan llevó a Nayeli dentro del refugio. Ella respiraba con dificultad, el rostro pálido. Él apretó su mano con desesperación. «No me dejes», susurró. Ella abrió los ojos apenas. «No podría, aunque lo intentara», dijo con una sonrisa débil. «Ya te lo dije, vaquero. No te dejaré ir». Ethan bajó la cabeza vencido. Y por primera vez en mucho tiempo oró. No por él, sino por ella. Afuera, el viento aullaba como si los espíritus de la montaña velaran por los dos. Pero en el fondo, Ethan sabía que el peligro aún no había terminado. El fuego chispeaba débilmente en la cueva. Ethan sostenía la cabeza de Nayeli entre sus brazos con el pulso acelerado. Su herida sangraba poco, pero profunda. La bala había pasado de lado, cerca del hombro, dejando un rastro oscuro sobre su piel. «Aguanta, por favor», susurró, presionando con un trozo de tela. Ella respiraba entrecortado, los labios pálidos, pero aún tenía los ojos abiertos. «No, no temas», Ethan murmuró. «No es mi hora todavía». Él apretó la mandíbula. «No hables así. Te sacaré de aquí, ¿me oyes?» «¿Y a dónde iremos?», susurró ella apenas sonriendo. «No hay lugar para mí en tu mundo». «Ni para ti en el mío». Ethan apartó la mirada, furioso consigo mismo. Tenía razón. No quedaba un rincón donde pudieran ser libres sin que alguien los cazara, sin que un uniforme o una bandera dictara su destino. Pero aún así, no podía dejarla morir. «Lo arreglaremos», dijo, aunque no creía del todo sus propias palabras. «No», Nayeli negó con suavidad. «No busques arreglar lo que el cielo ya decidió». Cerró los ojos. El fuego se reflejaba sobre sus párpados como si soñara con otra vida. Ethan, sin saber qué más hacer, la abrazó. La noche cayó con un silencio pesado. Afuera el viento rugía como un lobo. Ethan seguía despierto, vigilando la entrada de la cueva, el rifle apoyado en sus rodillas. Pero su mente no estaba en el peligro. Estaba en ella. Recordaba la primera vez que la vio, encadenada, con los ojos llenos de fuego, negándose a morir. Recordaba cómo había prometido dejarla libre después de salvarla. Y cómo, sin darse cuenta, fue él quien terminó atado a ella. El sonido del arroyo le trajo un pensamiento extraño. Las aguas reflejaban la luz del fuego en ondas suaves, casi hipnóticas. Parecía un espejo líquido, y en él Ethan creyó ver sombras moverse, figuras que no eran suyas. Se levantó lentamente. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja. Del reflejo surgió una silueta difusa, envuelta en luz azulada. No era humana. Era una figura femenina, de cabellos sueltos y ojos que parecían arder como brasas. «¿Eres tú?», susurró Ethan sin saber si hablaba con un sueño o con algo más. La figura inclinó la cabeza. Su voz, cuando habló, no sonó con palabras, sino dentro de su mente. «Ella pertenece al viento, vaquero. Pero tú fuiste el que cambió su destino». Ethan dio un paso atrás, aturdido. «No entiendo. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo?». El eco de la voz se volvió más tenue, como si el agua respondiera con calma. «Porque el amor no pertenece a una tierra ni a una sangre, solo a los que eligen quedarse». La figura se desvaneció lentamente en el agua. Ethan se quedó mirando el arroyo, con el corazón golpeándole el pecho. Un gemido débil lo devolvió a la realidad. Corrió hacia Nayeli. Ella se agitaba sudando, con el rostro encendido por la fiebre. «Nayeli, mírame», dijo tocándole el rostro. Ella abrió los ojos confusa. «Pete, a mi madre», susurró. Estaba junto al agua. Dijo que debía elegir. «¿Elegir qué?», preguntó Ethan. «Entre la vida y la paz». Él apretó su mano. «Entonces elige la vida. No te atrevas a dejarme». Nayeli lo miró con ternura, como si viera más allá de sus palabras. «Tú me diste la vida, Ethan, pero la paz la traes contigo». Su voz se apagó, y por un instante el silencio fue absoluto. Ethan contuvo el aliento hasta que sintió el leve movimiento de su pecho. Seguía viva. Con manos temblorosas limpió su herida, la vendó con más cuidado y la cubrió con mantas. Luego se quedó junto a ella observando cómo respiraba. Cada exhalación era una promesa, cada respiración una súplica. Fuera, el cielo comenzó a clarear. El fuego se extinguía poco a poco, pero el calor en la cueva permanecía. Ethan se recostó a su lado, exhausto, y susurró: «No sé qué vendrá después, Nayeli, pero si los dioses te escuchan, diles que aún no he terminado contigo». Ella, medio dormida, murmuró apenas: «Los dioses no mandan aquí, vaquero. Este lugar ya es nuestro». Ethan cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, solo el pulso de otra vida latiendo junto a la suya, como si los espíritus de la montaña finalmente los hubieran aceptado. Pero en lo profundo de la cueva, un sonido sutil rompió la calma. El chasquido de una piedra suelta, una pisada ajena. Alguien más estaba allí, y el amanecer aún no había traído paz. El sonido se repitió, una piedra rodando, el eco de una pisada contenida.
Ethan se incorporó en silencio, el rifle ya entre sus manos. El fuego agonizaba en la hoguera, proyectando sombras largas sobre las paredes de la cueva. Nayeli dormía aún, su respiración lenta pero estable. Ethan dio un paso hacia la entrada. El aire frío lo golpeó en el rostro. No había viento, no había pájaros, solo un silencio demasiado tenso. Entonces una voz se filtró desde las sombras. Sabía que no te irías sin despedirte, Moore. Ethan apuntó de inmediato. De entre las rocas emergió un hombre cubierto con el abrigo azul del ejército, el rostro curtido, un ojo vendado. Era el sargento Dwyer, el rastreador más viejo del regimiento de Caldwell, sobreviviente de la emboscada. Pensé que estabas muerto, dijo Ethan sin bajar el arma. Dwyer sonrió torcido. Tú me dejaste por muerto. No fue lo mismo. Ethan tensó el gatillo. No tienes por qué seguir esto, Dwyer. No queda nada de tu unidad. Equivocado, Moore. El sargento levantó una cadena que colgaba de su cinturón. Aún tengo órdenes. Entregar a la mujer Apache. Viva o muerta, Ethan dio un paso al frente. Si das un paso más, no saldrás de esta montaña. Dwyer lo miró con una calma helada. ¿Por ella? ¿Por una salvaje? No creí que te rebajaras tanto. Ethan apretó la mandíbula. Ella me salvó más veces de las que tú podrías entender. Un silencio pesado los separó. El sol comenzaba a filtrarse por la grieta de la cueva, tiñendo las piedras de un rojo ardiente. Era el amanecer. Y con él, la última batalla. Dwyer levantó su rifle lentamente. Ethan hizo lo mismo. Durante un segundo, ambos permanecieron inmóviles, dos hombres reflejando mundos opuestos. El disparo resonó. Una nube de polvo cubrió el lugar. El eco rebotó por los muros. Ethan sintió el impacto en el hombro, pero se mantuvo en pie. Disparó una vez más. El cuerpo de Dwyer cayó de rodillas, el ojo vendado mirando hacia él con asombro. «Nunca fuiste soldado», escupió el sargento antes de desplomarse. Ethan se apoyó contra la roca jadeando. «No», susurró. «Solo fui un hombre que aprendió demasiado tarde lo que valía una vida». El silencio volvió. El olor a pólvora se mezcló con el de la nieve fundida. Ethan miró al sargento inmóvil y luego al cielo que se abría con luz dorada. El juicio había terminado. Volvió al interior. Nayeli lo esperaba despierta, débil pero consciente. «Lo oí», susurró. «Pensé que...» «Ya pasó», dijo él, arrodillándose a su lado. Ella alzó una mano temblorosa y tocó la herida de su hombro. «También sangras», Ethan sonrió cansado. «No es nada. Siempre dices eso». Ella suspiró. «Pero cada herida tuya me duele más que la mía». Se hizo un silencio. La cueva parecía respirar con ellos, viva, antigua. Entonces Nayeli habló con voz baja, como si revelara un secreto. «Ethan, debo contarte algo». Él la miró sin entender. Ella apartó la manta y mostró un pequeño colgante de hueso con símbolos tallados. «Este amuleto pertenece a los guardianes del río, los que protegen la frontera entre los vivos y los muertos». «¿Guardianes?», repitió Ethan. «Mi madre me dio uno antes de morir. Dijo que algún día llegaría un hombre con un corazón dividido, que cuando lo encontrara, los espíritus me reclamarían». Ethan frunció el ceño. «Reclamarse. ¿Qué significa eso?» «Que mi vida y la tuya están unidas desde antes de que nos conociéramos». Ethan no supo qué decir. Ella continuó con lágrimas en los ojos. «Los espíritus no te eligieron por casualidad. Tú llevas la misma marca». Le señaló el pecho, justo donde una vieja cicatriz formaba un símbolo similar al del amuleto. Él la miró con asombro. Nunca había entendido esa marca. Recuerdo de una herida de guerra. «¿Qué estás diciendo, Nayeli?», preguntó con voz quebrada. Ella sonrió débilmente. «Que los dioses te enviaron para romper el ciclo, para que alguien por fin eligiera el amor sobre la venganza». Las lágrimas le nublaron la vista. Ethan apretó su mano con fuerza. «Entonces, ¿qué pasará ahora?» «El amanecer decidirá», susurró ella. «No me importa el amanecer. No pienso perderte. No puedes retener lo que pertenece al viento, Ethan». Sus dedos tocaron su rostro. «Pero puedes recordarlo». El primer rayo de sol iluminó el fondo de la cueva. El amuleto brilló brevemente, reflejando una luz dorada sobre ambos. Y por un instante, Ethan sintió que todo, la muerte, el dolor, la guerra, se desvanecía. Solo quedaba ella. Y la promesa de que de algún modo sus almas seguirían juntas más allá de aquella montaña. Fuera, el viento cambió de dirección. Las huellas en la nieve comenzaban a borrarse. El juicio había terminado, pero la historia aún no. Porque el amanecer traía algo más que luz. Traía una elección. El amanecer se filtraba por la grieta del refugio, tiñendo las paredes de la cueva con tonos dorados y rojizos. Nayeli yacía en silencio, envuelta en pieles, su respiración débil pero serena. Ethan estaba junto a ella, inmóvil, con la mirada fija en el fuego que se consumía lentamente. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse.
El invierno daba paso a la primera brisa de primavera, y con ella un aire distinto, casi sagrado, como si la montaña respirara con ellos. «¿Recuerdas lo que dijiste?», susurró Nayeli apenas audible. Ethan la miró. «He dicho muchas cosas». Ella sonrió débilmente. «Que no sabías qué eras ahora, ni hacia dónde ir», él asintió. «Todavía no lo sé». «Entonces escucha al viento», dijo ella. «Él sabe el camino incluso cuando nosotros lo olvidamos». Ethan apartó la mirada conteniendo el dolor. «No puedo escuchar nada si te vas». Nayeli estiró la mano con esfuerzo y rozó su mejilla. «No me iré, Ethan». «No del todo». La luz del sol entró más fuerte, iluminando el colgante que aún llevaba al cuello. El hueso tallado parecía brillar con vida propia. Ethan lo tomó con delicadeza. «¿Qué quieres que haga con esto?» «Guárdalo», dijo ella con un hilo de voz. «Es lo único que los dioses me dejaron. Y ahora será lo único que te deje yo». Ethan la miró con el alma rota. «No digas eso. Te sacaré de aquí. Hay una posta al otro lado del río». «No llegarías a tiempo», susurró ella. «Y no quiero que gastes mis últimos alientos en miedo. Quiero que los gastes en paz». El viento se coló por la grieta y movió las llamas. Por un momento pareció que figuras danzaban en el fuego. Siluetas antiguas, guerreros, mujeres, espíritus. Nayeli cerró los ojos como si los reconociera. «Vinieron por mí», dijo con calma. Ethan la sostuvo con fuerza. «No, no te los llevarán. No mientras yo respire». Ella sonrió apenas. «Y por eso te elegí. Por eso te amaré, aunque el cielo se borre». Ethan la besó suavemente en la frente, incapaz de hablar. Su respiración se volvió más lenta, su piel más fría, hasta que el último suspiro se escapó entre sus labios, tan leve como el viento que cruzaba la montaña. El silencio lo envolvió todo. Ethan la sostuvo largo rato, sin lágrimas. Solo el peso inmenso de la quietud. Pasaron las horas. Cuando el sol alcanzó el cenit, Ethan salió del refugio con Nayeli entre sus brazos. El valle brillaba con una claridad imposible. El río cantaba entre las rocas y los pinos se mecían como si saludaran. Cavó una tumba cerca del arroyo, bajo un viejo roble torcido. Usó su cuchillo para grabar sobre la madera una inscripción sencilla: Nayeli. Donde termina el viento, comienza el alma. Colocó el amuleto sobre la tierra fresca, pero luego se detuvo. Lo levantó de nuevo cerrándolo en su puño. «No», susurró, «dijiste que te quedabas conmigo». Guardó el amuleto en su cuello, donde su corazón latía con fuerza. Luego montó su caballo, con la mirada perdida en el horizonte. Durante un momento pensó en seguir hacia el sur, hacia las tierras libres de Arizona. Pero algo en el aire cambió. El viento sopló suave y entre los árboles creyó escuchar una voz. «Nokomi», su nombre apache, la palabra que ella le había dicho una sola vez junto al fuego y que significaba «mi alma gemela». Ethan sonrió con los ojos húmedos. «También te escucho, Nayeli». El caballo relinchó impaciente. El sol comenzaba a bajar, bañando las montañas con tonos de cobre. Ethan respiró hondo, giró hacia el camino y se perdió entre los árboles. Semanas después, en los pueblos fronterizos comenzaron a circular historias. Decían que un vaquero solitario cruzaba el desierto con un colgante apache colgado al pecho, ayudando a quien lo necesitaba, sin pedir recompensa. Decían que hablaba poco, que dormía mirando siempre hacia el este, donde nacía el sol, y que cada vez que el viento soplaba, sonreía como si alguien le hablara desde otro mundo. Algunos lo llamaban el guardián del amanecer. Otros decían que estaba loco, que hablaba con fantasmas. Pero los ancianos apaches aseguraban algo distinto, que aquel hombre y la mujer del viento habían roto una maldición antigua, uniendo dos almas separadas por la guerra. Una noche, mucho tiempo después, Ethan llegó al borde del mismo valle donde todo comenzó. El refugio de los espíritus estaba en ruinas, pero el arroyo seguía fluyendo. Se arrodilló junto al roble torcido, ahora cubierto de flores silvestres. Sacó el amuleto del pecho y lo colocó sobre la tierra. El viento sopló con fuerza, levantando las hojas a su alrededor. Por un instante, creyó verla entre la luz de la luna. Nayeli, de pie junto al agua, con su cabello suelto y la misma sonrisa tranquila. «Lo prometiste», susurró él. Ella asintió, su voz flotando como un suspiro. «Y lo cumplí. Nunca te dejé ir». El viento se llevó su figura, pero el eco quedó grabado en el aire. Ethan cerró los ojos. El sonido del arroyo, del viento, del corazón. Todo se fundió en una sola melodía, y cuando volvió a abrirlos, el amanecer lo encontró en paz. Por primera vez desde que la conoció, el ciclo se había cerrado. Donde terminaba el viento comenzaba el alma.